continuar, hermanos, con la serie que traemos los domingos, o esta miniserie que comenzamos los domingos acerca de los anticristos en la Biblia. Los anticristos en la Biblia. Y este sería el mensaje número 4, dado que ya tenemos 4 mensajes anteriores. El primer mensaje fue acerca de Caín. Ahora hablamos acerca de Caín. Ahora, el segundo mensaje que tocamos fue a Balaam, y luego tocamos a Coré hace 8 días y a Saúl. Ahora, ¿de dónde salió esta miniserie? Mirando la epístola del apóstol San Juan, en 1 de Juan 2:19, que dice, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que nos diéramos cuenta, para que supiéramos que no todos son de nosotros. Así que esa es la razón por la cual surge esta serie, que no todos los que están con nosotros son de nosotros, y que hay unas características en la Biblia que nos muestran qué personas no son de nosotros. Es cuestión de, tal vez nosotros aquí no podamos verlas, pueden congregarse con nosotros, pueden estar con nosotros, pero no ser de nosotros, y al final van a ser descalificados. Entonces lo que nosotros procuramos es examinar nuestros corazones, a ver si realmente somos del pueblo de Dios, si realmente somos salvos, si realmente somos regenerados, si realmente pertenecemos a la familia de Dios. Porque lo más triste es que pretendamos pertenecer a la familia de Dios cuando realmente no lo somos. Entonces nosotros estamos utilizando la Biblia y ya usamos el Antiguo Testamento con estos 4 personajes, viendo cómo Caín estaba con su familia, que eran de Dios, pero nunca fue de Dios. Vemos cómo Balaam, un falso profeta, estaba con el pueblo de Dios, pero nunca fue del pueblo de Dios. Vemos cómo Coré y su séquito, Datán, Abiram y otros allí, y todos aquellos que fueron comidos por la tierra, devorados por la tierra, sepultados vivos, lanzados al infierno vivos por la tierra, estaban con el pueblo, pero tampoco eran del pueblo. Otro que vimos era Saúl. Hace 8 días veíamos también a Saúl, cómo fue un rey puesto por Dios allí, fue lleno del Espíritu Santo, o por lo menos Dios vino el Espíritu Santo sobre él para el trabajo, no para la salvación, sino para el trabajo que iba a ejercer, profetizó y todo eso, pero él nunca fue salvo, él nunca fue del pueblo de Dios. Entonces son las personas que estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y ya dejando el Antiguo Testamento, vamos a mirar ahora el Nuevo Testamento. Yo voy a hablar hoy de un personaje que es conocido por todos, y se llama Judas Iscariote. Vamos a hablar de Judas Iscariote como uno de los que estaba con nosotros, pero que no era de nosotros. Y entre eso ya termino esta miniserie tocando otros 3 personajes más que estaban con el pueblo de Dios, pero que no hacían parte del pueblo de Dios. Ahora, algunos yo sé que estarán diciendo, ¿cómo así? Pero si él tenía características de que era regenerado, de que era un hijo de Dios, de que era un creyente. Sí, tenía ciertas características, entre comillas, pero realmente no era. Por eso tenemos que ir a Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6, para que usted pueda ver allá que hay por lo menos 5 características de personas que parecía que eran de nosotros, porque participaron del Espíritu Santo, les gustó el don de la buena palabra, tantas cosas allí que vemos que le ocurren a un hijo de Dios, pero que termina no siendo, como Jesucristo dijo en Mateo 7:21, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y el Señor les va a decir aquel día, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué esto así? Porque hay mucha gente camuflada dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente camuflada dentro de las iglesias que pretenden ser, pero no son. Entonces esto nos sirve a nosotros como cristianos para evaluar nuestra vida, ver si realmente en mí hay esas tendencias, y que yo pueda confirmar que realmente soy un hijo de Dios, y que si de pronto no soy Judas Iscariote, como lo vamos a ver en esta hora, pero hay algunas características que están de él en mí, vamos a repetirnos y vamos a pedirle perdón al Señor para salir de eso. Entonces vamos a mirar hoy a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote representa a las personas que son aquellos que traicionan a Jesús por su corazón codicioso y avaricioso. Judas representa a las personas que traicionan a Jesús porque tienen un corazón codicioso, porque tienen un corazón avaricioso. En términos generales podemos decir, hermanos, que sin lugar a dudas, y lo vamos a ver ahora, Judas hizo parte del grupo íntimo de Jesús, de los 12. Hizo parte de los 12 apóstoles, de hecho tuvo que ser reemplazado
por Matías en Hechos capítulo 1. Podemos decir que Judas es aquel de quien registran los evangelios como aquel que le traicionó. Claramente la Biblia registra, porque se levantan muchas teorías por ahí diciendo que eso fue un invento, y no. Hubo un traidor en el grupo de los 12 de Jesús, un Judas, un hijo del diablo que estaba allí. ¿Y por qué estaba allí? Bueno, pues porque Dios de alguna manera en su plan lo permitió así, pero no es porque hacía parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros entonces comenzar a mirar. Ahora, yo quiero enfocar este tema de Judas Iscariote, mostrando que Dios le dio a Judas Iscariote, es impresionante, por lo menos 7 oportunidades para que él se arrepintiera y no lo hizo. Yo quiero enfocar este tema y ahí vamos a ir mirando las características de por qué Judas Iscariote no era un verdadero regenerado. Entonces, la idea es que un verdadero regenerado, y ese es el punto, un verdadero hijo de Dios fue regenerado. Y para que una persona sea regenerada, ella tuvo que haberse convertido. Y la conversión de un regenerado implica 2 aspectos, como lo dicen los teólogos, es una moneda con 2 caras. El primer aspecto es el arrepentimiento y el segundo aspecto es la fe. O sea, la misma moneda con una cara que se llama arrepentimiento y por la otra cara se llama fe. Cuando una persona tiene ese arrepentimiento verdadero, esa fe verdadera, es un hijo de Dios. Pero hay muchas personas que se camuflan y que no tienen un arrepentimiento verdadero, que no tienen una fe verdadera, así de que antes de entrar a ver las 7 oportunidades que Dios le dio para que se arrepintiera, quiero brevemente explicar qué es la fe verdadera y qué es el arrepentimiento verdadero, porque cada uno tiene sus 3 ingredientes. Un arrepentimiento verdadero se caracteriza en primer lugar por un reconocimiento de su condición de pecado. Es la persona que reconoce, sí, yo he pecado, yo le he fallado a Dios, siente un dolor por ese pecado, siente un remordimiento, no solamente sabe que es pecador, sino que en segundo lugar siente un dolor, un remordimiento por ese pecado. Pero en tercer lugar es la persona que toma una acción de cambio. Dice, yo voy a dejar este pecado. Arrepentimiento es abandonar ese pecado. No solo reconocer que hizo mal, no solo reconocer que está en pecado, en una condición pecaminosa, sino que él ahora siente dolor. En segundo lugar, en tercer lugar, quiere salir de esa condición y sale de esa condición porque Dios lo habilitó para que pudiera salir de ese pecado. Y eso por el otro lado conlleva el arrepentimiento, conlleva la fe, perdón. El arrepentimiento por un lado conlleva la fe por el otro lado. ¿Y qué es la fe? La fe verdadera se caracteriza por tener un conocimiento de Dios, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él. La fe verdadera entonces nos habla de que llegar a un conocimiento, a una comprensión de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él. Es decir, que en la cruz Jesucristo murió pagando la deuda de sus pecados. Que cuando Jesús moría en la cruz estaba cancelando la deuda de sus pecados y le estaba otorgando una justicia, una justificación a esa persona, a ese creyente. Pero ese es conocimiento nomás. Número 2, tiene que haber una aceptación. O sea, tienen que ponerse de acuerdo con Dios. Eso se llama teológicamente confesión. Tiene que confesar, o sea, confesar es estar de acuerdo con Dios, hablar lo mismo que Dios habla. Entonces esa persona dice, sí, Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz para pagar mi deuda. Yo confieso eso, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo acepto eso en mi corazón. Pero mucha gente llega hasta ahí nomás y aún hasta ahí no es cristiana, no ha sido regenerada, porque necesita el tercer aspecto, que el tercer aspecto es lo que se llama una confianza total, o sea, una entrega total a Jesucristo, una entrega total a esa nueva vida, lo que pudiéramos llamar una práctica. O sea, no solamente tiene un conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no solamente tiene una aceptación de que eso es verdad y que está de acuerdo, sino que en tercer lugar se rinde a esa creencia, se rinde a esa fe, donde con el arrepentimiento por el otro lado salen de esa vida, abrazan una nueva vida para vivir ahora en una nueva vida, como dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un genuino arrepentimiento. Pero un genuino arrepentimiento se caracteriza por el fruto. Una fe verdadera se caracteriza por el fruto. ¿Qué es eso? Que la persona ahora ya no vive como vivía antes. Antes era un diablo, ya no es diablo. Ahora es un hijo de Dios. Ahora camina en santidad. Ahora camina en integridad. Ahora hace las obras de Dios. Es una nueva criatura.
Por eso el cristiano es una nueva criatura donde él vive totalmente en una nueva dimensión, la dimensión de Dios, la dimensión del reino está viniendo a su vida, la dimensión donde él ahora no hace su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es un genuino arrepentimiento, así de que no se trata de ir a una iglesia y congregarme. Así que no se trata de leer la Biblia todos los días si alguien lo hiciera. No se trata de aún aceptar y decir, sí, yo tengo esas doctrinas claras como un conocimiento, sino que se trata de que si esa doctrina que conoce, esa palabra que está leyendo afectó su vida, es decir, lo cambió. Si lo cambió verdaderamente, si hay un verdadero cambio en esa persona se ha arrepentido, esa persona verdaderamente ha tenido una genuina fe. De tal manera que cuando uno mira la historia de Judas Iscariote, uno llega a conclusiones, y es que él no tenía una fe verdadera. Judas Iscariote no tenía una fe genuina. Este hombre tuvo 7 oportunidades, por lo menos yo encuentro en la Biblia 7 oportunidades que Dios le dio para que se arrepintiera y no lo hizo. Y como no lo hizo, entonces él nunca fue un regenerado, nunca fue del pueblo de Dios, estuvo con el pueblo de Dios, conoció lo del pueblo de Dios, pero nunca fue del pueblo de Dios. Y que no le vaya a pasar eso a usted, querido amigo o hermano, entre comillas, que está en una iglesia y realmente usted no ve cambios en su vida, porque no los puede haber, sencillamente porque el Señor no ha transformado su corazón, porque usted no se ha arrepentido. Entonces vamos a mirarlas. Los tengo aquí, vamos a leer la escritura, 7 oportunidades del arrepentimiento que Dios le dio, pero a Judas, pero no se arrepintió. Número 1, la primera oportunidad es cuando Dios le dio la oportunidad de ser uno de los 12 apóstoles. Dios, cuando Él lo llama a que sea uno de los 12 apóstoles, vamos a ir entonces, hermano, a Lucas capítulo 6, acompáñeme al evangelista Lucas. Ahí usted tiene la escritura, Lucas capítulo 6. Vamos a leer versículo 12. Lucas 6, versículo 12. Dice así la escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogiendo a 12, note que Jesús toda la noche pasa orando y al otro día escoge a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí están los nombres: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, no confundamos que hay dos Judas, Judas el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Aquí comienza ya a tener un título o un apodo, el traidor, ¿no? Entonces vemos que en esta lista aparece que el Señor, después de orar toda la noche, lo llamó. Y cuando el Señor lo llama a que haga parte del ministerio de los 12 discípulos, le está dando la oportunidad para que él pueda arrepentirse. Es decir, uno puede ver que Judas vio todas las señales que Jesús hizo, las obras, el sermón del monte, cuando lo predicaba estaba allá, todo lo que Jesús hizo, los milagros, las señales, las predicaciones, las enseñanzas. Judas vio todo esto, pero no se arrepintió. O sea que Judas estuvo muy cerca de Jesucristo, conociendo su obrar, conociendo que él no solamente era un hombre perfecto, sino que era Dios mismo allí, el Mesías, y eso lo pudo ver el hecho de haber sido llamado para estar con los 12, y es una oportunidad que Dios le dio en ese tiempo para que se arrepintiera, pero pues lamentablemente vemos que no lo hizo. En segundo lugar, vemos que cuando Jesús comisionó en misión a los 70, y Judas pudo ver el respaldo de Dios a esos 70 cuando ellos regresan a darle la información de cómo les había ido, y lo encontramos en el mismo Lucas capítulo 10, por favor, acompáñenme. Lucas capítulo 10, versículo 17, vamos a ver este informe que dan los 70 de regreso, que Judas está allí con ellos, y es otra oportunidad que el Señor, yo veo que le está dando para ver si cuando Él ve todo esto, Él se arrepiente. Y estando allí, Lucas 10, vamos a leer desde el 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese se fue, ellos llegaron contentos los 70. Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía caer a Satanás en el cielo como un rayo. Luego el Señor les dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Note que el Señor le dice a los 70 cuando regresan: sí, está bien,
Pero ellos vienen es como contentos, gozosos de que los demonios se les sometan. Eso no es importante. Lo importante aquí no es que los demonios se les sometan, lo importante aquí no es que hayan sanidades, no, porque el Señor les dio esa autoridad para hacerlo a esos discípulos. Lo importante es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, lo importante es que usted se cerciore de que usted es un regenerado, de que usted es una persona que ha sido llamada por Dios, que ha sido escogido por Dios. Eso es lo importante. Y Judas está allí, y Judas era la oportunidad para que él se mirara y él dijera: ah, caramba, aquí el Señor me está dando una clave. Yo debo estar convencido de que mi nombre está escrito en el libro de los cielos, en el registro del cielo. Y esa es otra oportunidad que el Señor le da. Una tercera oportunidad que el Señor le da a Judas para que se arrepienta es cuando Jesús advierte que él sabía quiénes de ellos no creían en él y pudo ver cómo algunos de sus discípulos lo abandonaron. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, vamos a encontrar esto. Es otra oportunidad que Dios le da a Judas para que se arrepienta, cuando Jesús advierte que él conocía a quienes creían en él. Y esto es impresionante. Y cuando Judas ve que algunos comienzan a desertar, a apostatar, porque los que apostatan son aquellos que están, pero no son, y es la oportunidad que le da. Vamos a leer Juan capítulo 6, desde el versículo 59. Juan capítulo 6, versículo 59, vamos a leer hasta el 66. Miren lo que dice: estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum. Jesús enseñaba en las sinagogas de Capernaum. Dicen que al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya comenzaron a murmurar contra Jesús: esto es muy duro, ¿quién va a poder escuchar las palabras? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo: ¿esto os ofende? Note que cuando Jesús predicaba, muchas personas se ofendían por la palabra. Hoy conmigo no se ofenden muchos. Bueno, en el tiempo de Jesús se le ofendían cuando él predicaba. Pues que si vienen al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, luego dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero miren lo que Jesús dice aquí: pero hay algunos de vosotros. Yo estoy seguro que ahí estaba Judas escuchando esta palabra, impresionante. El Señor, cada vez que el Señor amonestaba a alguien, cada vez que el Señor hace un milagro, cada vez que el Señor hace una obra, cada vez que el Señor predicaba, cada vez que el Señor enseñaba por aquí, todo lo que hacía, ahí estaba Judas viendo todo eso, y era Dios dándole, por medio de la enseñanza de Jesús, la oportunidad para que éste se arrepintiera. Hermano, cada día que pasa y usted está en su casa y es expuesto a una palabra, y es expuesto inclusive a una situación difícil como ahora de este COVID-19, que estamos expuestos a eso, son oportunidades que Dios le está dando a las personas para que se arrepientan, y son oportunidades que Dios le está dando a los hijos de Dios para que crezcamos en la fe. Entonces dice, pero en verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía que Judas le había de entregar. Y Jesús habla de todo esto a ver si de pronto él despierta, a ver si de pronto él reacciona. Pero no, 65. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabe qué es lo que una persona debe cerciorarse? Que está ahí no por él, sino porque el Padre lo trajo. Porque Jesús dice: ninguno viene a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, quizás, ¿se acuerda que él eligió 70 discípulos y los mandó también? No, aquí no habla de los 12, habla de un grupo muy grande, por lo menos 70 discípulos que había. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, se apostataron de la fe, ya no andaban con él. Y esa es una oportunidad para que Judas comience a ver y esté diciendo, esté pensando: esta gente se está yendo, esta gente está abandonando a Jesús, ¿y yo qué? ¿Será que yo lo voy a abandonar? Él tenía que cerciorarse, hermano. Cada vez que una persona salga de una iglesia, cada vez que una persona apostate de la fe, los creyentes que estamos ahí para que pensemos en ello el próximo. Y más que pensar eso, Señor, como dice el apóstol Pablo, examinar nuestra fe para ver si realmente soy. Y es mejor examinarnos, como dice Pablo, a no ser que no sea un creyente, a no ser que esté pues no regenerado. Entonces esta escritura que estamos mostrando, este tema de los anticristos en la Biblia, y mirando a Judas Iscariote, es para examinarnos que yo no vaya a ser un Judas. Y si hay algunas características de este Judas ahí, como lo vamos a ver más adelante, hermano, que pronto yo salga de eso.
Entonces, en primer lugar, cuando Dios le dio la oportunidad de ser uno de los 12. En segundo lugar, cuando Jesús le comisionó a los 70 y le dio la oportunidad de ver todo esto. En tercer lugar, cuando Jesús advierte que él sabía que el Señor conocía a quién creía y quién no, y la apostasía de estos. En cuarto lugar, cuando Jesús les dice a los 12 que Él los había elegido a ellos, pero que uno de ellos era diablo. Esto es impresionante, hablaba directamente de Judas Iscariote. Siguiendo la lectura del Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo como pastor y otros que hay por ahí no tenemos ningún temor en decirle a la gente, ¿se quieren ir? ¿Por qué? Porque hermano, un hijo de Dios, aunque es un ejemplo no tan bueno, pero un hijo de Dios es como una cucaracha, un verdadero regenerado. Cuando más se le echa para afuera, más se quiere entrar. Hermano, un hijo de Dios no abandona, un hijo de Dios no abandona la fe. Un verdadero hijo de Dios no abandona nunca la iglesia donde Dios lo colocó, porque él sabe que está ahí. Y ahora en este tiempo que estamos, donde nos tocó hacer cultos de esta manera, los pastores solitos en sus casas, en sus iglesias, haciendo cultos por internet, por YouTube, por Facebook Live, como en el caso de nosotros, en un mes, no sé, 2 meses que volvamos a reunirnos, yo espero que esté la misma gente, inclusive más, no que vaya a llegar la mitad nomás y los otros se quedaron ahí con el coronavirus. Bueno, si murieron, ahí sí ya no hay nada que hacer. Yo espero que ninguno vaya a morir, ¿no? Dios nos va a guardar. Pero es impresionante esto, que no vaya a hacer que la gente comience a abandonar, porque aquí dice, entonces el Señor dice, ¿se quieren ir ustedes? No, un verdadero creyente no se va. ¿Por qué? Porque el 68 le respondió Simón Pedro, mire lo que el Simón le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una persona no abandona una iglesia bíblica, una persona jamás abandonará un lugar donde Dios lo colocó, porque Dios allí le está dando a ese pastor palabras de vida eterna, porque la palabra que se predica es la palabra de Dios. Abandone esas iglesias que no son bíblicas, abandone esas iglesias que están por ahí que no tienen nada de Dios, pero una iglesia bíblica, un pastor bíblico, no lo abandone, esté con él allí en todos los sentidos. Entonces Simón dice, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Note lo que dice Pedro. Pedro involucra a todos los 12. Pedro está involucrando a Judas Iscariote, porque Pedro está diciendo nosotros, quienes, los 12, los que estamos ahí y que abrazaron tal vez y cogieron a Judas Iscariote, nosotros, y Judas está ahí. ¿Cómo es posible que Judas no detecte? Caramba, tenía que estar muy engañado para no entender que él no era. ¿No será que eso pasa a muchas personas congregándose en las iglesias y creen que son, pero realmente no son? Hay una manera como yo puedo saberlo, y lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo. Usted sabe que es creyente por el nuevo corazón que Dios le dio. ¿Y cómo sabe que tiene un nuevo corazón? Porque antes usted amaba el pecado, ahora lo odia. Porque antes usted no quería leer la palabra de Dios, ahora la lee. Antes usted no quería orar, ahora ora. Antes no se quería congregar, ahora se congrega. Antes no quería hacer nada para Dios, ahora lo quiere hacer. Y porque en su vida hay un fruto, por sus frutos los conoceréis, fruto de Dios, fruto que está produciendo Dios en esa nueva vida. Y porque en usted y en la persona regenerada, en mí, habita el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Como veíamos el jueves, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo se contrista en mi corazón cuando yo cometo un pecado y me tiene que llevar a un arrepentimiento verdadero. Los reformadores decían esto: un verdadero creyente siempre estará arrepintiéndose cada día de sus pecados. Un verdadero creyente siempre estará creyendo. No es que se arrepintió una vez, sino que él tiene una vida de arrepentimiento continua. No es que creyó una vez, sino que él sigue creyendo, tiene una vida de creencia continua y cada vez crece más. Ese es un verdadero creyente, cada vez crece más. Entonces, en cuarto lugar, él tiene la oportunidad acá de arrepentirse, pero pues no lo hizo. Entonces uno puede ir viendo las características de un Judas. Es que por más que se le predique la palabra, no va a cambiar. Por más que vea las obras de Dios, no va a cambiar. Porque si Dios no hace una obra en ese corazón, no va a cambiar. Oh hermano, yo de usted que esté congregándome en una iglesia y que vea que pasan los días, los meses, los años y mi vida es la misma, yo entraría a preocuparme y caería de rodillas y le pediría al Señor: perdóname, Señor, ayúdame, Señor, porque eso indica entonces que no soy. Pero si usted, hermano, es aquellos que está sintiendo constantemente en su vida el ardor por el pecado que hay en usted, en el cual está luchando, usted es un hijo de Dios. Número 5, cuando Jesús lo nombra como tesorero,
Es impresionante. Dios le dio la oportunidad a Judas Iscariote de ser el tesorero, buscando que reconociera su pecado de avaricia. Jesús dice que Judas era un ladrón, él era amante del dinero. Juan capítulo 12, vamos a leer del 1 al 6. Juan capítulo 12, del 1 al 6, miremos acá varias cositas. Pero en quinto lugar, cuando Jesús lo nombra como tesorero y dándole la oportunidad, porque él era un ladrón, era un avaricioso, su corazón amaba el dinero, entonces precisamente el Señor lo pone como tesorero para ver si él reconoce su pecado allí y se arrepiente. Mire lo que dice el versículo 1, Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, aquí comienza, María tomó una libra de perfume de nardo puro, esto era carísimo, dice que de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Tremendo esto. Y dice, y dijo uno de sus discípulos, y aquí está el nombre, Juan lo detecta, se llama Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya sabemos que era hijo de Simón, el que le había de entregar. Otra característica le iba a entregar más adelante. ¿Qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Para este tiempo que hay muchas personas que están en necesidad porque no pueden, ellos vivían del día a día y no pueden ahora ir a buscar su sustento, entonces hay muchos necesitados. Yo le decía a mi esposa esta mañana, ahí donde aquellos que tienen dinero, aquellos que Dios les dio la bendición en las iglesias de tener suficiente dinero, deben mirar a esos hermanos que no pueden laborar y ver cómo les ayuda. Esa es la idea. Aquellos que ganamos del día a día vamos a entrar en dificultad, pero no va a ser así porque hay gente que tiene más y va a ayudar a aquellos. Pero él no lo hace por eso. Dice que él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Será que Judas se confiaba, tenía en su corazón un anhelo de ayudar a los pobres? Vamos a ver. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía, o sea, era ladrón. El Señor lo comisiona, 3 años y medio de ministerio de Jesús, y le dice, sea usted el tesorero o lleve la bolsa. Y él sustraía cada vez que le daban dinero a Jesús lo apoyaban económicamente, dice la Biblia, las mujeres le daban a él, y cada vez que a él le daban dinero, de eso al tesorero que es Judas, y Judas que hacía, recibía el dinero y se embolsillaba más de un poco. O sea que él venía robando y el Señor lo sabía, pero cada vez que él robaba era la oportunidad que Dios le daba para que se arrepintiera. Entonces dice, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces esta sería la quinta oportunidad que Dios le da. Estamos mirando Judas Iscariote, las 7 oportunidades que Dios le da a Judas para que se arrepienta, pero estamos viendo que hasta ahora no se arrepiente y no lo hará. Número 6. Cuando Judas participa de la cena, tremendo esto, porque aquí hay muchas cosas. Cuando Judas participa de la cena y Jesús lava los pies de los apóstoles, eso está en Juan capítulo 13, pero como no podemos leer todo el capítulo 13, déjeme yo leo algunas cositas allí. Pero ¿cuándo le da la oportunidad Jesús a Judas otra vez para que se arrepienta? Cuando Dios participa de la cena con los apóstoles, lava los pies a los apóstoles, y él allí, abiertamente Jesús declara quién es. Y eso lo vamos a ver. Aquí varias cosas que tengo. Primero, Juan declara que el diablo había puesto en el corazón de Judas la traición. Déjeme, yo le leo el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, escuche, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Amado hermano, esto es impresionante porque Satanás comenzó a trabajar en el grupito de los 12 y encontró un portillo, y ese portillo se llama Judas Iscariote, y se metió por ahí y dijo, este es. Si el diablo pudo poner en el corazón de Judas la traición para el maestro, esto implica que el corazón de Judas era muy malo.
No era un corazón regenerado, porque hermanos, nosotros creemos que cuando un corazón es regenerado, cuando un creyente ha nacido de nuevo, él tiene un nuevo corazón y en ese corazón vino a habitar el Espíritu Santo. Es imposible que Satanás venga ahora a tratar de malograr ese corazón. No, Satanás puede poner malos pensamientos, pero nunca se va a meter en el corazón a pervertirlo. Pero aquí vemos que dice que en su corazón comenzó a poner la idea de que ya lo entregara. Esa es una de las primeras partes que vemos allí. Ahora, vamos a ver que Jesús sabía de que no todos estaban limpios, hizo otra manera y que uno lo iba a entregar, era otra manera para que Judas se arrepintiera. Leyendo ahora versículos 10 y versículo 11. Versículos 10 y 11 dice: Jesús le dijo, el que está lavado, cuando Pedro dice lávame todo, Señor, Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y note, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oh, amado hermano, esta es la oportunidad para que Judas se pellizcara. Jesús está diciendo que no todos estamos limpios. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no todos estáis limpios. Jesús sabía que Judas le iba a entregar, y cuando Jesús le dice a Judas no todos están limpios, es para que Judas reaccione, reflexione, se toque su corazón a ver, ¿seré yo maestro? Cuando usted, hermano, está recibiendo la palabra por su pastor, cuando usted, hermano, está recibiendo la palabra por cualquier pastor, por medio de YouTube, cualquier medio que usted reciba un mensaje, y usted siente que como que esa palabra está penetrando en su corazón, póngale pilas a eso. Hay que ponerle cuidado, porque tal vez no, el Señor nos está hablando a una condición que tal vez tenemos, y ahí es donde necesitamos nosotros entonces llegar a un genuino arrepentimiento. Pero el que tiene un corazón perverso, que Satanás ya está insinuando su corazón, ya está poniendo en el corazón de él que le entregue, así como Judas, él va a saber de su condición, pero no va a hacer nada. El Señor sabía que él iba a entregar, y dice no todos están limpios, y él aún así no se inmuta. Otro punto que podemos ver acá es que volvió a decirle el Señor que no todos eran de él, aunque comieran pan con él. Aunque Judas comía pan con él, no era de él, pero Judas parece que está tan enceguecido que no entiende, no está viendo lo que Jesús le está diciendo. Hermano, cuando yo miro la Biblia, los evangelios, si hay alguna persona que el Señor le dio todas las oportunidades para que se arrepintiera, fue a Judas. Judas no tiene excusa. Todas las personas que escuchan la palabra por aquí, por allá, por un lado, por un medio, por otro medio, y no se arrepienten, van a ir a dar al infierno, nunca tendrán excusas. Ninguno va a tener excusas cuando es lanzado al infierno, porque Dios a todos les dio la oportunidad para que se arrepientan, como en este caso a Judas. Vamos a leer los versículos 18 y versículos 19. Mire, dice aquí el Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, el Señor sabe a quienes ha elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. El que come conmigo, desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor aquí está diciendo que hubo uno que levantó contra mí el calcañar, el que come conmigo, y él era uno de los que comía con él. Porque vamos a leer ahora el versículo 21. Dice el versículo 21: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Otra vez, hermano, o sea, todo esto tenía que estar llegando de alguna manera a Judas Iscariote. Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesucristo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan, el que está escribiendo este evangelio. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, como quien dice: a ver, Juan, dígale de quién se trata, quién es el que le va a entregar, caramba. ¿Cómo así que uno de nosotros le va a entregar, uno de los 12? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, note, a quien yo diere el pan. Ahí Jesús tenía el pan en la mano, lo remojaba en el vino, y ahora mire, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. ¿Quién lo va a entregarlo? Todos los 12 que están ahí. ¿Quién es el que va a entregar al maestro? A quien yo moje el pan y le dé, ese es. Ahora note esto, que esto es impresionante. Versículo 26, respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús moja el pan, coge un pedacito de pan, lo moja en el vino, y ahora se lo entrega a Judas Iscariote y le dice: a quien yo dé el pan, ese es. Todos tenían que saber, ese es. No todos solamente, Judas mismo tenía que decir: yo soy, sí Señor, yo soy. Me están dando a comer del pan, yo soy. Sin embargo, mire,
Verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya Satanás venía influenciando su corazón, pero ahora dice que entró en él, y el Señor le dice: hazlo pronto. Pero note esto: pero ninguno de los que estaban a la mesa sentados entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Hermano, ninguno entendió el lenguaje. Judas sí lo entendió. Pero ¿cuál fue el problema? Que tan pronto Judas lo entiende y él dice: ay, el Señor, o sea que soy yo. Cuando Judas dice: o sea que soy yo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que el diablo entró en él, y cuando el diablo entró en él lo poseyó y se fue a hacer su obra malévola de entregar al maestro. Entonces notemos cómo le dio todas las oportunidades. Ahora, lo impresionante del versículo 30, que esto me impactó, dice que cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Salió y era ya de noche. Uno puede ver aquí el traslado de Judas Iscariote. Estaba con los hijos de la luz, pero cuando él sale y se desprende de los hijos de la luz, ya es de noche, o sea, él entra en tinieblas. Hermano, mucha gente puede estar con nosotros, con los hijos de la luz, y algo le alumbra, algo le ilumina. Cuando está con la iglesia, cuando está con nosotros, él tiene cierta luz, pero no es la luz de él, sino que es la luz de los hermanos, de los hijos de Dios que estamos al lado. Y entonces algo se ilumina, y él, por esa media luz que él puede ver, cree que es. Así le pasó a Judas: ay, yo estoy con los 12, participo. Entonces, como el Señor estaba con los 12, la bendición estaba en los 12, Dios respaldaba a los 12, y él estaba metido, había milagros, señales, prodigios de los 12, y él estaba metido. Entonces había una luz que ahí lo envolvía a él, y él estaba engañado por esa luz que no era realmente, hermano, no era una luz de él, sino era una luz que provenía de Cristo y de los demás. Pero cuando él sale, ya entra en la oscuridad, entra en las tinieblas. Y número 7, cuando Jesús lo llama amigo, la noche que lo entrega. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, otra oportunidad que yo veo que le da Mateo capítulo 26, es cuando él lo llama amigo. Versículo 47. 26:47, déjeme, yo le leo hasta el 50. Mire lo que dice acá: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahí llegó Judas. Y el que le entregaba, o sea, Judas, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. O sea que como habían 12 discípulos, y ellos como que tenían barbita todos, no sabían realmente quién era Jesús entre todos ellos. Entonces él le dice a la gente que va a la guardia, dice: mira, ¿sabe cuántos soldados iban? Se creen que iban 600 soldados con él a arrestar a Jesús. Entonces él dice: bueno, aquí están todos los 12, al que yo bese, ese es. Impresionante: al que yo besare, ese es, prenderle. 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Oh, qué traicionero. Salve, maestro, y le besó. Pero mire el 50, y Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo lo llamó? Amigo. O sea, le dio la oportunidad, no le dijo traidor, no se enojó, no estaba, le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y en otro contexto dice: amigo, con un beso entregas al maestro. Con un beso entregas al maestro. Es la oportunidad. Hasta ahí fue la última oportunidad que le dio Dios. Jesucristo le dio a Judas Iscariote para que se arrepintiera. Pero no lo hizo. Esto es impresionante. Judas había vendido a su maestro por unas monedas. Vamos a mirarlo, esto que pasó aquí, ahora en Mateo 26, pero del 14. Mateo 26, 14, para que veamos un momentico esta parte. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? ¿No? De plata, dinero, ¿qué me van a dar y yo se los entrego? Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea que cuando él va, y él por amor al dinero, él va y le dice a los sacerdotes, él sabía que los sacerdotes querían coger a Jesús: ¿qué me dan? Y yo busco la oportunidad para entregarlo. Y le asignaron 30 piezas de plata, ¿y qué hace? Él está buscando la oportunidad para entregarlo. Entonces quiero rapidito decirle, para ir concluyendo, le quiero decir 7 oportunidades
que el Señor le da a Judas para que se arrepienta, que evidencia de que Dios le da la oportunidad para que se arrepienta, porque dice la Biblia que el Señor no quiere enviar gente al infierno. Usted que me está escuchando, si usted no es regenerado, Dios no lo quiere enviar al infierno. Dios quiere la salvación para todos los hombres. Pero ¿cuál es el problema? Que los hombres no se quieren arrepentir como Judas. Les da tantas oportunidades. ¿Cuál oportunidad le dio? Cuando le dio la oportunidad de ser uno de los 12. Número 2, cuando Jesús comisiona a los 70 y vio el respaldo de ellos. Número 3, cuando Jesús advierte que él sabía quién de ellos no creían en él. 4, cuando Jesús le dice a los 12 que él los había elegido a ellos, pero que uno de ellos era diablo. 5, cuando Jesús lo nombra como tesorero, buscaron que reconociera su pecado. Número 6, cuando Judas participa de la cena y Jesús le lava los pies y aún así no se arrepiente. Y número 7, cuando Jesús lo llama amigo la noche que lo entrega. Ahora, ¿cómo termina Judas la vida, su vida? Judas terminó su vida suicidándose. Ya que estamos en Mateo capítulo 27, déjeme, yo le leo desde el versículo 3. Esto es impresionante. Mire cómo terminó Judas su vida, que nos muestra que él realmente nunca fue. Él estuvo con Cristo, nunca fue de Cristo. Estuvo con los 12, nunca fue de los 12. Estuvo con la iglesia del Señor, nunca fue de la iglesia del Señor. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Porque los de nosotros, los creyentes, dicen que perseveraremos hasta el final. Dice entonces Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ojo con esta palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿A dónde fue Judas? Si Judas realmente ve que el Señor es entregado y que lo van a asesinar, y él, verdad, aquí dice que se arrepintió, pero esa palabra es remordimiento, él sintió un dolor por haberlo entregado. Pero si él hubiera sentido un genuino arrepentimiento, como les dije al comienzo, él hubiera ido ¿dónde? Donde Jesús. Hubiera ido ¿dónde? A Dios en oración. Hubiera ido ¿dónde? Donde los otros discípulos, hubiera buscado a la iglesia. Pero ¿a dónde se fue él? A los principales sacerdotes. Y mire lo que le dicen. Él cuando llega allá le dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Algunos dicen, él era cristiano porque mire. No. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Se da cuenta que uno no puede acercarse a gente que no es gente incorrecta. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Se suicidó? Si hubiera ido a Dios no se hubiera suicidado, porque el Señor perdona todo tipo de pecados. El único pecado imperdonable es la falta de un genuino arrepentimiento, la falta de fe. Cuando una persona no tiene fe genuina en Dios, cuando una persona verdaderamente no ha creído en Dios, le rechaza el Evangelio, rechaza la palabra de Dios, que todavía no tiene fe verdadera. Versículo 6. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después consultaron y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura a los extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Paralelo a esto también encontramos en Hechos 1:16, vamos a mirar Hechos 1:16, porque ahí también nos habla de este arrepentimiento, o mejor, sí, arrepentimiento falso, no un verdadero arrepentimiento. El problema que tenemos en muchas iglesias es que la gente no se arrepiente verdaderamente, como ya les dije al comienzo. Pero vamos a leer aquí qué pasó en Hechos 1:16. Hechos 1:16. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, y aquí está, con el salario de su iniquidad, amando avaricioso su corazón, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en él y tome otro su oficio. Entonces uno puede ver acá los dos relatos, que qué fue lo que pasó. Fácilmente con esas monedas de plata, dice que los sacerdotes fueron y compraron un campo, fácilmente Judas fue a ese campo que compraron
y de allí él se ahorcó, y después de estar ahorcado se reventó la cuerda, cayó y se reventó, más o menos es lo que está tratando acá. Esa es la manera como terminó. ¿Por qué? Porque no tuvo un genuino arrepentimiento, porque él no se arrepintió verdaderamente. Ahora, quiero terminar mostrando y haciendo una pregunta. ¿Judas fue salvo y cayó de la gracia, como algunos creen, o simplemente jamás fue salvo? Pregunto, ¿Judas fue salvo y cayó de la gracia, o sencillamente nunca fue salvo? Nosotros creemos que Judas nunca fue salvo. Creemos que él estuvo con los salvos, pero nunca fue salvo. Y quiero terminar yendo a Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17 pues nos aclara un poquito más cuando Jesús está orando por los apóstoles. El versículo 11 y 12, Juan 17, 11, dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Note, Jesús guardó en el nombre del Padre a todos los 12. A los que me diste, escuche, yo los guardé. ¿A quienes guardó? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién se perdió? El que estaba perdido. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. Y aquí la palabra hijo de perdición es el hijo del diablo. Se perdió el hijo de perdición. A los que me diste, dice, o sea, a los genuinos. Dios le dio 12, es cierto, para que estuvieran en el ministerio. Pero Dios, para salvarlos y para él, le dio solo 11, menos Judas, porque Judas era hijo de perdición. Así de que Judas en ningún momento, Judas Iscariote hizo parte del pueblo. En ningún momento Judas fue salvo. En ningún momento Judas cayó de la gracia. Ya quitémonos esa venda de los ojos. No es que la gente caiga de la gracia. La apostasía no es caer de la gracia, porque nunca la tuvieron. Apostatar es gente que, como Judas, conocieron la gracia, pero nunca estuvieron en ella. Conocieron la justificación, pero nunca hicieron parte de ella. Conocieron la salvación, pero nunca hicieron parte de ella. Pudieron haber conocido la iglesia bíblica, tener la palabra bíblica, las doctrinas bíblicas, pero nunca hicieron parte de ella. El punto aquí es ser parte. ¿Soy yo parte de la iglesia de Cristo? ¿Soy yo regenerado? ¿Y cómo lo sé? Porque verdaderamente me he arrepentido, porque verdaderamente he creído. Hay una evidencia de fruto, y es que yo camino ahora en obediencia a mi Señor. Es que yo ahora amo su palabra, amo sus mandamientos, vivo una vida santa, porque si uno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es Judas, una característica entonces de ese personaje malévolo. Vamos a orar, amados hermanos.